Bueno, aquí estamos de nuevo, ahora sí, con archivos. Corre el mic, ahí está. Ahora con archivos, vamos de una vez ya por todas a poder guardar lo que produzcamos en archivos y levantar datos de gran volumen, o sea, un buen volumen de datos desde un archivo y no estar procesando uno o dos objetos simplemente y haciendo pruebas con pocos datos. Así que bueno, veamos cómo trabajar con archivos. Funciones. Vamos a aprender a administrar el sistema de archivos con la clase file. O sea, cómo conectarnos con los archivos en disco. Eso lo vamos a hacer. O sea, cómo conectar con el sistema de archivos del sistema operativo a través de la clase file. Además vamos a usar persistencia de datos, lo que se llama buffering. Guardar información más allá del tiempo de ejecución de un programa. Clase file. Vamos a ver administración del sistema de archivos con la clase file. File proporciona información acerca de los archivos, de sus atributos, de los directorios, etc. La clase tiene tres constructores. Uno, file string path, que me da la ruta. El otro da la ruta y el nombre. Y el otro da el directorio y un nombre de archivo. Path indica el camino hacia el directorio donde se encuentra el archivo y nombre indica el nombre del archivo. Acá tenemos algunas funciones usuales de la clase file. Por ejemplo, getName, getPath, getParent, si existe, si puede escribir, si se puede leer, si es archivo, si es directorio, si está oculto. Eh, tú convertirlo en una URL, la longitud, la última vez que fue modificado, crear un directorio, borrar un archivo, renombrarlo, crear uno nuevo, listar los archivos, listar por nombre, etcétera. O sea, hay muchas funciones del sistema de archivo de Windows o de cualquier sistema operativo que podemos hacer directamente desde una aplicación Java usando la class file y alguno de todos estos métodos. Están, bueno, disponibles seguramente en la API de Java en la class file. Operaciones de flujo. Lo que vamos a manejar cuando estemos trabajando con archivos son flujos de datos. Hay flujos de salida, por ejemplo, desde la fuente de datos hacia el programa. Perdón, estos son de entrada. Son flujos de entrada que van desde la fuente de datos hacia el programa y flujos que van desde el programa al exterior, hacia un sumidero de datos, que puede ser una base de datos, un archivo, otro archivo, etc. O sea, tenemos operaciones de flujo, stream, 1 apertura, 2 lectura, escritura, 3 cierre. Esas son las operaciones fundamentales, los que están aquí abajo, como título de la figura. Apertura, perdón, son de apertura, muy importante, lectura o escritura, lo abrimos para leer o lo abrimos para escribir, y finalmente el cierre. Nunca puede faltar el cierre del archivo. No lo podemos usar si no lo abrimos, pero podemos irnos y olvidarnos de cerrarlo. Y eso está muy mal porque conduce a errores inesperados, así que hay que ser muy cuidadosos. A ver qué dice acá arriba, flujo de entrada, buffered reader, abstracción que consume información. Y flujo de salida, buffered writer, abstracción que produce información. Entonces la primera será consume información, o sea, el programa está consumiendo información a través del flujo de datos y el programa, en este caso del flujo de salida, buffered writer, va a producir información desde el programa hacia el sumidero de datos. O sea, básicamente vamos a trabajar con dos flujos, de entrada o de salida. Persistencia de datos como texto, que es lo que nos interesa ver a nosotros. Vamos a trabajar con archivos de texto. Lectura de texto. Por ejemplo, ¿cómo se hace la lectura de un archivo de texto? Aquí lo tenemos. Vamos a crear un buffered reader, para un buffer de lectura. Lo vamos a llamar BR
y va a ser un new buffered reader, lo construimos pasándole como parámetro un file, o sea, un file reader. Entonces aquí se está construyendo en la misma línea el file reader. El file reader se puede construir directamente a partir del nombre del archivo. Por ejemplo, prueba.txt. Esto siempre y cuando prueba.txt se encuentra en el mismo directorio o la misma carpeta donde estamos ejecutando este fragmento de código. Si no, no lo va a encontrar. Y va a lanzar la excepción de Find Not Found. Mientras línea, o sea, BR, el buffer reader, tiene un método readline. Entonces, en línea, que será de tipo string, br.readline va a devolver una línea completa. Mientras línea sea diferente de null, o sea que hay líneas para leer, el sistema imprime esa línea. Muy resumido, como sería una operación de lectura. Y lo imprime o hace cualquier cosa. Esto es para que haga algo con esa línea que leyó, pero hay que hacer algo más interesante. ¿Cómo escribimos? Exactamente igual, pero con un buffer writer. Este para lectura es reader. BR, un buffer writer. New buffer writer, new file writer, prueba.txt. Entonces va a escribir en este archivo. Si existe, lo pisa y lo rompe. Así que hay que tener cuidado. Y por ejemplo, para escribir es muy simple. Invocamos a través de ww, write, y pasamos hola, como si fuera un system.out print line, hola. W new line, hacemos una nueva línea. Pero esto mejor verlo con ejemplos. Así que dejemos esto acá y vamos a ver algunos ejemplos que nos muestren cómo realmente leer de archivos de texto. Bueno, acá estamos con el primer ejemplo. Se llama leer archivo. Hacemos una clase que se llama leer archivo. Es importante esto, el import. Importante el import. Importar java.io. Asterisco para tener toda la biblioteca de entrada-salida disponible. Estamos trabajando directamente sobre el main, adentro del main. Por ahora no estamos haciendo clases con esto. Simplemente invocamos las clases que ya usamos, las clases que nos provee Java. Declaramos una variable de tipo file, como vimos recién en la presentación, que se llama archivo. Y la inicializamos en null. Estas las tenemos aquí para poder usar en todo el código. Si no las inicializamos o no las declaramos aquí, solamente van a existir en el ámbito de lo que son el try o los catch. Recuerden que las variables tienen un scope, un ámbito de vida. Para que viva en todo el método main, las declaramos ahí arriba. Es una forma de declarar variables globales. Entonces declaramos una variable de tipo file que se llama archivo, inicializada en null, una variable de tipo file reader, fr, inicializada en null, y un buffered reader, que se llama br, también inicializado en null. Todos son objetos. Dentro del bloque try, acá pasa lo que hablamos en la clase pasada de excepciones. Las operaciones de entrada y salida tienen que estar son operaciones que tienen que estar chequeadas. O sea, las excepciones que ocurren acá tienen que ser chequeadas. No puedo no tratar excepciones. Si yo no hago algún tipo de tratamiento de excepciones, ya sea lanzándola, propagándola o tratándola con bloques try catch, va a dar errores. No puedo, o sea, el compilador no me lo va a permitir directamente. Bueno, entonces try. Dentro del bloque try vamos a tratar de abrir el archivo. ¿Sí? Archivo, fichero, como les gusta. Vamos a hacer más chiquita la terminal mientras analizamos el código. Dentro del bloque try, lo primero que hago es conectar la variable de tipo file, el archivo, con un new file. O sea, construyo el objeto file. Arriba lo habíamos declarado, acá estamos construyendo el file, pasándole como parámetro el nombre del archivo en disco o la ruta completa del archivo en disco. Vamos a trabajar de esa forma.
Si el archivo y la clase están en la misma carpeta, entonces esto puedo no poner la ruta. Si no, pongo la ruta completa. Para este ejemplo vamos a dejarlo así. Y después les muestro en Eclipse cómo es la ruta por defecto. La ruta por defecto, cuando trabajemos en Eclipse, va a ser la carpeta del proyecto. En cambio, en este ejemplo, que estoy directamente en una carpeta con un archivo .java que voy a compilar y un archivo de texto que quiero leer, mientras estén los dos en el mismo lugar, lo va a encontrar. Es primera salvedad, practicar y probar que cuando yo quiero conectar mi file con el archivo en disco funcione y no lance la excepción. Después conecto el file reader, hago un new file reader pasándole como parámetro el archivo. Y finalmente construyo el buffer reader pasándole como parámetro el file reader. BR, o sea, este buffer reader es el que va a manejar el flujo de entrada, leyendo el archivo de texto. ¿Con qué lo va a leer? Con este método, como hicimos en el ejemplito de recién de la presentación, con el br.readline. Si vemos aquí sí está declarada línea como un string. Entonces, línea es un string, en principio solo está declarada. Y acá tengo el mismo while que teníamos recién. Mientras línea, si hay línea igual a br.readline distinto de null, o sea, leo. br.readline le está diciendo al flujo, lee una línea. br.readline está leyendo una línea del archivo. Eso lo está asignando en línea. Y mientras esto sea diferente de null, sigo leyendo. Entonces estoy haciendo la lectura adentro del while. Podría hacerlo también, a la vieja escuela sería línea, o sea, podría hacer 1 aquí, igual a br.readline. Hacemos una. En general las operaciones de archivo son así, mientras línea sea distinto de null. Vamos a hacerlo así, imprimimos la línea y avanzamos una. Línea igual a br.readline. Readline. No, elegí mal. Readline. Punto y coma. Ahí está. Entonces ahora tengo dos. Tengo dos aquí, así que debemos corregir. Ahora sí. Línea distinto de null, no le gusta. Falta un paréntesis, me está diciendo. Falta un paréntesis al final. Ahí va. Ahí está. Nos equivocamos en vivo. Ahora sí, ahora no tenemos error. Perfecto, entonces esto hace lo siguiente. Me gusta más que esté con esta estructura. Siempre cuando voy a leer un archivo, la primera operación sería tratar de leer la primera línea. ¿Qué es lo que hago aquí? En la línea, en esa variable línea que declaro de tipo string, guardo br.readline. Al ser la primera orden, la primera indicación de readline, me va a devolver algo. Si el archivo estuviera vacío, entonces ya línea es nulo y no entra al while y no hace absolutamente nada. Es parecido, es prácticamente lo mismo que estaba escrito adentro del while, pero tal vez así se entienda mejor. Entonces leo. Si línea es diferente de null, o sea, si obtuvo un resultado de leer la primera línea, la imprimimos por consola simplemente y volvemos a leer.
volvemos a leer, si es null, volvemos a entrar e imprimimos. Así hasta el final del archivo. Cuando se acabe el archivo, yo trato de leer y devuelva null porque se acabó el archivo, entonces ya no entra más al while y se acabó. Todo esto dentro del bloque try cuya llave cierra ahí. No, perdón, esta es la llave del while. Esta es la llave del try. Ahora sí, ahora lo resaltó. Bien, ahí está. Catch. ¿Cuál puede ser la falla que genere esto? Que no encuentre el archivo. Acá estamos poniendo bastante general. O sea, IO exception. Cualquier exception de entrada-salida. Y si ocurre la excepción de entrada-salida, imprimimos la traza. A él le decimos que imprima la traza de la pila, el stack trace. Y me va a contar cuál fue el error, quién lo llamó, etcétera, etcétera. Y sale. Y sale. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos un finally. En el finally cerramos el fichero o el archivo para asegurarnos de que cierra tanto si todo va bien, como si salta alguna excepción o lanza alguna excepción. Try. ¿Qué tenemos en el try? Entonces, dentro del finally tenemos un try. Si fr, o sea, si fr, si el file reader es distinto de null, lo cerramos. Y si fr es null porque nunca se abrió, lanzamos una excepción y muestra a ver qué pasó. ¿Por qué es que fr está en null? Y nos manda también, imprime el trazado de pila para ver qué diablos pasó y se acabó el código. Bueno, entonces, para poder ejecutar esto necesitamos tener un archivo de texto. Si no tenemos el archivo, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces vamos a ir acá, acá al costado. Lo que tengo es este mismo código, pero de vuelta hacemos ls y aquí están los archivos. Tenemos archivo txt. Para ver el contenido de archivo txt, lo puedo hacer con cat a archivo txt. Este es el contenido de ese archivo. Voy a borrar el archivo para que vean qué ocurre. Entonces removemos archivo txt. Chao, ahora no tengo más el archivo txt. Cuando lo quiera abrir aquí, va a decir que no lo encontró. A ver si es así. Vamos a compilar esto. Que lo cambié, lo guardo. Y lo vamos a compilar. Entonces, como siempre. Hoy no hay Eclipse. Java C. Leer archivo.java. Lo compilamos y lo ejecutamos. Java. Leer archivo. File not found exception. Archivo txt. No existe el fichero o el directorio. Esto es ya mensaje del sistema operativo. Y acá me manda toda la stack trace. Todo el stack trace me lo está mandando. File reader, Java 75, file input stream a 157, o sea, toda la traza de la pila del error este. Y me tiene que decir aquí en algún lado, en el main, la última es en el main, en la línea 14, donde estoy tratando de leer el archivo. Que es, bueno, acá está en la 13. No sé por qué está en la 13. Hay alguna línea que, no está, que está contando diferente que el editor. Leer archivo Java. Está aquí. Porque la 14... no, el que quiere conectarse es archivo. Así que no. Hay alguna diferencia por ahí con el editor. Si esta es la línea 13 en la Java 14. Leer archivo.java línea 14. Bueno, no existía el archivo, por lo tanto me mandó todos estos errores. Ahora voy a guardarlo de nuevo. Lo guardamos con W. Volvemos a compilar por las dudas. Y a ejecutar. Compilamos y ejecutamos. Da lo mismo en la línea 14, sí. Me está indicando el error como que el error pasara acá. En esta. Con el file reader. Ah, el file reader está mandando el error, es verdad. El file reader.
El error lo está lanzando, la exception la está lanzando el file reader, no el file. El file reader es el que está lanzando la exception. Seguramente file la propaga. No, esto puede pasar por otro motivo. Veamos por qué. Yo podría modificar esto y directamente no hacer el file. Podría no hacer el file y conectar directamente con el file reader. Podríamos borrar esta línea y podríamos borrar esta línea. Y acá conectar directamente con el disco haciendo aquí archivo.txt. Ahí está. Guardamos esto. Ya lo tenemos. Lo volvemos a guardar. Pasamos acá, compilamos, ejecutamos. Y ahora me lo da en la línea 12. Ahora sí, me lo da tal cual el editor. O sea, acá el problema, la excepción la está lanzando el file reader. Ahora sí. Así que acá quitamos el file, nos quedamos directamente con el file reader. O sea que pueden directamente usar el file reader y pasarle el archivo directamente. Bien, entonces perfecto. No tenemos el archivo, pero lo ideal sería tener el archivo. Así que vamos a ver cómo leemos un archivo cuando sí está, que era como estaba al principio. Limpiemos la consola y creemos un archivo. Entonces podemos hacer un archivo así como está acá. Vamos a hacer vim, creemos un archivo nuevo, archivo txt. Archivo.txt, tal cual como está ahí, en el mismo lugar. Y escribamos cosas. Por ejemplo, hola mundo. Yo programo. Argentina programa. Y después podemos poner números. 44, 5. Podemos poner ternas de números. Por ejemplo, 12. Vamos a poner ternas. A ver, por ejemplo, 12, 13, 14, 15. Podemos poner números con coma, 1.3. Podemos poner formato notación científica, 12, menos 4, por ejemplo, que es un número de notación científica. Dejar líneas en blanco y poner, por ejemplo, fin. Total, no importa. Lo único que vale es que yo escriba líneas. Va a leer, el método va a ser un readline y va a leer todas estas líneas de a una por vez. Guardamos esto y salimos. Y acá estoy. Ahora me fijo si tengo mi archivo. Ahora tengo archivo.txt. Ahí está. Ahora tengo archivo.txt. Por lo tanto, si ejecuto Java leer archivos, si ejecuto esta clase que tenemos aquí, esta, si ejecuto esta, estoy ejecutando ese código. Ahora sí, hace esto. Lee la primera línea, que era hola mundo. Vamos a hacer acá un cat para ver el contenido del archivo también. Cat, archivo txt. Entonces, esto es lo que me muestra mi código. Hola mundo, yo programo, Argentina programa, hasta fin. ¿Ven? Lo mismo. Mi programa hace esto. Se agarra el archivo y lo muestra por consola. Lo mismo que hace el comando cat del sistema operativo. Así que no importa lo que yo tenga dentro del archivo, lo va a listar línea por línea. Es lo único que hace este. Pero bueno, ya tenemos algo, ya podemos levantar y procesar. El único procesamiento que hicimos fue mostrar la línea por consola. O sea, estamos haciendo un print line de esa línea que leímos, nada más. Pero bueno, ya es algo. Ya podemos levantar un archivo y hacer algo con cada una de esas líneas. Bueno, vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante. Por ejemplo, leyendo valores numéricos. Vamos a cambiarnos de archivo y volvemos. Bueno, cambiamos de ejemplo. Otro punto Java que se llama public class leer enteros. Una clase para leer enteros. Tiene el método main y dentro del método main vamos a leer enteros. Ahora no vamos a leer cualquier cosa, o sea, no nos da lo mismo lo que venga en cualquier línea, sino que la idea es que vamos a leer un archivo que, según nos han dicho, tiene números enteros, de a uno por línea.
tiene números enteros de a uno por línea. Cuando uno lee archivos, uno debería saber lo que viene en el archivo, por lo menos en alguna idea general de qué es lo que uno va a leer. Uno no puede leer un archivo de cualquier cosa y tratarlo bien. Uno debería saber qué es lo que va a leer del archivo. En este caso vamos a leer enteros. A ver, bueno, en el main vamos a hacerlo directamente en el main, lo vamos a procesar y vamos a ver qué pasa. Entonces, vean, tenemos un suma igual a 0. ¿Para qué? Para una variable que nos va a servir simplemente para mostrar que estamos sumando valores enteros. Tenemos el file reader inicializado en null, el buffer reader inicializado en null y dentro del bloque try hacemos la lectura. Conectamos el file reader con el archivo enteros.txt. Ahora tiene enteros adentro. Entonces le pusimos enteros.txt. Conectamos el buffer reader con el file reader y, o sea, lo construimos, ¿no? Y tenemos nuestra línea. Y acá tenemos la misma operación para leer hasta que sea el fin de archivo. Dentro agregamos un try. ¿Por qué? Porque tenemos la sospecha de que en ese archivo puede ser que alguno de los datos que leamos de cada línea no sea un entero. O sea, estamos utilizando acá lo que aprendimos hace un ratito del Number Format Exception, cómo aprovecharnos del Number Format Exception. Como vienen datos de algo externo a mi código, es probable que vengan datos incorrectos. Y si llegamos a pescar un dato incorrecto, avisamos, como hicimos antes, uno de los datos leídos no es un entero. Vamos a sacar esta línea, esta también, y bueno, y finalmente imprimimos la suma. La suma, si todo va bien, o sea, dentro del try hacemos la suma. Acá tenemos esto me lo salteé. Si todo va bien, dentro del try hacemos la suma. Si falla, porque lo que viene no es un entero, lanzo la excepción. Acá tenemos en caso de que el try fracase, o sea, si el archivo no existe, o sea, acá estoy capturando la excepción en caso de que el archivo no lo encuentre y muestro el trazado de la pila. Y dentro del finally hago el close del archivo de la misma manera que hice antes. Y para molestar un poquito, o para que vean que el finally se ejecuta siempre, se lance o no se lance la exception, acá también vamos a imprimir la suma. Por lo tanto, si todo sale bien, la suma se va a imprimir dos veces. Y si todo sale mal, la suma se va a imprimir una sola vez con valor 0. Vamos a ver qué pasa con esto. Primero nos venimos acá al costado, vamos a achicar esto, total ya hemos comprendido el código. Código que por supuesto tendrán enseguida de que terminen de ver el video. Vamos acá y hagamos entonces un ls para mostrarles que no existe enteros.txt. No está. Por lo tanto, si yo compilo leer enteros Java y lo ejecuto, me lanza la excepción de que no existe el archivo. No existe el fichero directorio, no existe. Y aquí abajo es en la línea 12 que lo lanzó la excepción. La exception se lanzó aquí en la línea 12. Me paso al costado, línea 12 es esta. Esta es la línea 12. ¿Por qué está string línea? En el file reader Java 75, ¿por qué la línea 12? Esta es la línea 12. ¿Por qué me está marcando una más? ¿Yo guardé esto o no? Porque hicimos un cambio recién, a ver. Vamos a guardarlo y a volver a compilar. No sea cosa que tenga una vez esté compilando sin salvar. Entonces, compilamos, ejecutamos. Ahí está, línea 10. Ahora sí. La línea 10. Ahora me dice leer enteros, línea 10. Línea 10 es esta. El file reader está tirando la exception. Ahora sí. El file reader está tirando la exception. Estaba ejecutando otra versión. No había salvado este código.
Bien. Bueno, entonces necesitamos el archivo. Porque acá lo único que vimos es que al no existir lanzó una excepción. Así que bien. Vamos a crear el archivo como hicimos recién. Creemos un archivo, lo hacemos con Vim. Este es un editor Vim, como Sublime o el editor que tiene Eclipse. Vim enteros.txt. Y dijimos que iba a recibir números enteros. Por ejemplo, 12. O pongamos los que hicimos hoy en la otra clase. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto daba 45. Así que guardemos esto. Me acuerdo que daba 45 porque lo hicimos hace un rato. Y salimos. Ahora si lo ejecutamos, ya no hace falta que compile de nuevo. Simplemente lo ejecuto porque lo que me estaba faltando era el archivo de entrada. Ahí está, 45 a 45. ¿Por qué dos veces? Por el que está en Final. Y vamos a agregarle, acá estamos imprimiendo suma. Si todo sale bien, acá tenemos la suma. Hagamos un system out y hagámoslo un poquito más lindo. Suma, suma, dos puntos, o suma igual, cerramos comilla, más suma. Lo concatenamos con suma. Pero cuando sale por el finally, acá en vez de imprimir simplemente suma, pongámosle un cartelito que diga, por ejemplo, finally, suma, igual, y cerramos las comillas. Y entonces tenemos mejor. Ahí está. Me falta el más. Falta el más para que concatene y ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces ahora sí. Pasémonos acá al costado, volvemos a compilar con Java C. Compilamos, ejecutamos. Y ahora tenemos 45, 45. Ay, ay, ay. Bueno. Olvidé salvar. Así que hay que salvar. Se me fue de largo esto. Ahora sí compilo Java. Java. Ver enteros. .java. Ahora compiló. Y ahora Java sin nada. Suma 45 y finally suma 45 también. Hay que agregamos un espacio ahí, así queda más lindo. Y lo guardo. Bueno, ahí tenemos ahora cómo sumar. Bien, hagamos maldades en el archivo. Editemos Vim enteros.txt, Vim. Agarremos este y hagamos lo que hicimos, lo mismo que hicimos hoy. Acá en vez de tener 3, escribamos 3. ¿Sí? Y restemos 45. No, 45 no. A ver, 42. Menos 42. Restamos 42 para que dé 0 la suma. Así de paso probamos que está sumando bien. Y un número negativo. Lo guardo. Salgo de aquí y ejecutamos otra vez leer enteros. La suma dio 0 y me dice uno de los datos leídos no es un entero. ¿Dónde lanzó esa excepción? Acá. O sea, no dejó de procesar mi archivo porque traté la excepción. Fíjense, aquí traté la excepción como era lo esperado, con el number format exception. Aquí, tal cual lo hicimos antes pasándole los argumentos aquí en la llamada de la consola. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ya podemos tratar enteros,
parseándolo con integer.parseInt, puedo levantar datos enteros, parseándolo de un archivo de texto. ¿Qué pasa si yo quisiera agarrar, por ejemplo, puntos? En vez de hacer esto, yo quisiera levantar puntos del plano. Nosotros hicimos la class punto para jugar, por ejemplo, con las unidades, etcétera. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, levantar datos de un archivo donde vengan puntos? ¿Cómo sería ese archivo? A ver, hagámoslo. Bim, por ejemplo, posiciones.in. Posiciones.in. Y entonces acá vamos a recibir pares de valores doble. Por ejemplo, vamos a recibir 1.3, vamos, falta ahí, 1.3, 4.56, acá menos 2, y después 45, 9.6, no, perdón, al lado, 8.7, no sé, 12.45, 12 punto, 12.45 y 0.02, pares de valores doble. Por ejemplo, 7.3, 8.25. Cualquier cosa. Son pares de valores y fíjense que estoy usando como separador el espacio. Por ahora estamos usando el separador. Y tengo entonces 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 pares de doble. Lo guardamos. Se llama posiciones.in. Ese es el archivo que quiero leer. Entonces yo tendría que modificar mi enteros. Mi leer enteros. Vamos a renombrarlo, ¿no? mb. Vamos a renombrar el archivo. Leer. No, leerlo no. Vamos a copiarlo. Vamos a hacer cp leer enteros.java. Lo vamos a copiar como leer posiciones .java. Lo copiamos. Ahora tengo leer posiciones.java. Tengo leer posiciones.java. Entonces nos pasamos acá al costado y editemos eso. Escape 2 puntos. Leer archivo no. Leer posiciones.java. Acá estamos. Es el mismo archivo. ¿sí? Se llama leer entero. No le gusta no llamarse igual que el archivo. Posiciones. Leer posiciones. Y esto está mal. Sí, ahora estamos bien. Uno de los datos leídos no es un... Habría que... No es un doble. En vez de un entero, un doble. Y lo que vamos a leer son doble. Entonces el archivo se llama posiciones. Pero me sirve. Posiciones.in le puse. Bien. Y entonces, a ver, string línea. Leí una línea. Tengo una línea. Pero ¿qué pasa con la línea? Yo no lo puedo parsear. Porque ahora cada línea tiene 2 valores. Eso no va a ser posible de parsear. Pero ustedes vieron en la clase de cuestiones básicas que la clase string tiene un método que se llama split. Y ese método split ese método split divide a un string en tantos lugares como separadores tenga. Entonces lo que vamos a hacer acá es, después de leer cada línea, o sea, acá adentro yo tengo una línea, entonces vamos a hacer un lugar y vamos a hacer string, mayúscula, ¿no? String datos, coordenadas, llamémoslo, es un array de coordenadas. Coordenadas es igual a línea
línea.split. Línea.split. Y le tengo que pasar entre paréntesis el separador, que va a ser el espacio en blanco. Cerramos, punto y coma. Entonces ahora tengo un arreglo, a ver si está bien. No, está mal porque el valor de local variable de coordenadas no usado. Ah, no estoy usando, es un warning, no pasa nada. Ahora lo vamos a usar. Bueno, entonces tengo líneas.split. Ahora tengo cuántas coordenadas tiene dos posiciones, la posición 0 y la posición 1. ¿Sí? Para los dos valores. Entonces, vamos a poner punto. Me faltaría traerme la clase punto, ¿no? Entonces sería, vamos a hacer punto. Aquí abajo. Vamos a hacer un nuevo punto. En vez de hacer esta suma que no tiene nada que ver, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Punto, punto, oposición, posición, igual a new, punto, new punto. ¿Y qué le voy a pasar como parámetro? Para construir ese punto. Suponiendo que tuviéramos la clase punto, que la traemos y ya está. Punto, posición igual a new punto. ¿Y qué le tengo que pasar? Como primera coordenada. Va a ser muy larga la línea, así que lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer doble x, x igual a coordenada sub 0, doble coordenada sub 0, en realidad sería doble x igual a doble punto parse doble y le vamos a pasar entonces coordenada 0 para que parse. Ahí está. Bien. Y doble i. ¿Esto está bien? Sí. Podríamos copiarla. Abajo doble, entonces. Aquí iría i. Coordenada y aquí iría el 1. Ahí tenemos. Entonces tenemos la coordenada x y la coordenada y, que ahora son coordenadas. New punto. Entonces, ¿cómo completo el new punto? Con x, y. Y construyo un punto a partir de eso que leí. Bien. Ahí está. Y lo que podría hacer entonces ahora es, en vez de sumar, porque esto no tiene sentido, la quitamos. Bueno, esto me da error porque no existe la clase punto. Así que ahora lo vamos a traer y ya está. Borramos aquí. Perdón. Ahí está. Vamos a resolver eso. Borramos la suma. Si uno de los datos no es... si alguno de estos tira number format exception, nos enteraremos por aquí. Punto posición igual a new punto. Y lo que podemos hacer aquí es posición, un system out. Vamos a hacer un system.out.println de posición. Y porque punto debe tener un toString, así que esto tiene que funcionar. Nada de esto funciona porque falta la clase punto. Así que cuando tengamos la clase punto va a funcionar. La vamos a traer y continuamos para que esto no dé más error. Entonces, para que no se pierda de vista que estamos haciendo, vamos a leer este archivo. Vamos a hacer cat, aquí, cat, como era posiciones. Vamos a leer este archivo que tiene pares de coordenadas doble. Y los vamos a mostrar como puntos, lo vamos a tratar como puntos. Pero nos falta la clase punto para que esto funcione correctamente. Ahora me la copio en esta carpeta y esto debería funcionar. Levantando
los datos como posiciones, y entonces yo ya ven cómo puedo tratar todos los puntos que quiera. Aquí hay 5, pero yo podría tener un archivo con 5000 posiciones, que son puntos de algo, de 2, 3, 4, 5 dimensiones, o de muchas dimensiones y encontrar la lógica para que lo resuelva, y ya estoy pudiendo procesar un gran volumen de datos. Así que esperen que traigo el punto y seguimos. Bueno, aquí estamos ya de vuelta, tenemos la clase punto, ahí está resaltada, la trajimos, veamos que tiene la clase punto, si quieren, aquí hagamos un cat de punto Java. Tenemos los atributos, tenemos el constructor y tenemos un método toString para que lo muestre, aquí en esta línea. Así que ahora podemos ejecutar este método main, leer posiciones, sobre el archivo posiciones.in. Y me debería mostrar todos los puntos que tenemos aquí en, a ver, cat posiciones.in. Hagámoslo directamente con cat. Ahí tenemos los datos del archivo de posiciones. Están separados por un espacio en blanco. Ahora les muestro cómo queda si separamos, por ejemplo, con una coma. Bueno, entonces si ejecutamos leer posiciones, aquí me muestra las posiciones. ¿Y qué pasó acá? A ver, veamos. Ah, bueno, quedó suma y final y suma, que está en 0 porque no estamos haciendo nada con la suma. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos un mensaje no esperado. Uno de los datos leídos no es un double. Pero acá, si reviso posiciones.in, están todos bien. Ah, pero acá hay un espacio. A ver, ¿será un espacio en blanco? A ver eso. Hagámoslo ahora sí con Vim. Veamos el archivo. Ah, sí, acá hay una línea en blanco. ¿Ven? Esta línea en blanco la vamos a borrar. Ahora no hay líneas en blanco después del archivo. O sea, la última línea es la que tiene, es esa, la línea 5. Vamos a guardar esto. Salimos. Volvemos a ejecutar. Y ahora sí, no dio más, no lanzó más la exception. La excepción de error number format exception, porque había una línea en blanco. La línea en blanco no la pudo parsear. Bueno, volvamos al archivo porque lo vamos a cambiar un poquito. Cambiemos por coma. Vamos a poner una coma como separador. Ponemos una coma entre los pares de números. O sea, si el separador ahora es una coma, yo también puedo grabar. Por eso tengo que conocer el formato del archivo. Pero en el split, en vez de pasarle un espacio en blanco, le vamos a pasar una coma. Ponemos la coma ahí. Bien. Lo guardamos. Tenemos que compilar. De acá salimos. También lo guardamos. Ahí está. Ahí está. Quedó bien. A ver, posiciones. Sí, está con la coma. Volvemos a compilar. ¿Dónde está? Acá. Y volvamos a ejecutar. Y ahora lo tenemos con coma. Con coma lo leyó porque cambié el split, la forma de splitear. Entonces este es el separador para splitear entre campos. Ahora yo podría tener, por ejemplo, si yo quisiera construir círculos, yo podría, en vez de tener posiciones, podría tener círculos. Vamos a hacer cp posiciones.in, copiémoslo como círculos.in y vamos a suponer que estamos leyendo círculos ahora. Y ahora hagamos Vim círculos y editemos esto como si fueran círculos. Nosotros estuvimos trabajando con círculos, teníamos el punto que era la posición y el radio, así que usemos un valor para el radio, o sea, 3 valores. Podríamos pasar 3 valores. Y esto sería lo mismo. Entonces yo podría, por ejemplo, poner
4, coma y la posición. Podría poner 3, coma y la posición. Podría poner, por ejemplo, menos 3, coma y la posición, donde está dibujado el círculo. Podría poner, por ejemplo, 12.4, coma y la posición. Y acá podría poner 1, coma y después la posición. Entonces tengo tres valores. Primero viene el radio y después vienen las coordenadas X e Y de la posición. Bueno, esto sería tan fácil de resolver. Guardamos este, salimos de acá, nos pasamos acá al editor. ¿Y cómo cambiaría esto? En vez de tener, tengo tres posiciones, entonces habría que parsear, por ejemplo, uno más. Podríamos copiar esta y hacer XCR de radio, o la primera podría ser el radio. Este sería el radio, X, este sería X y este sería Y, de la posición. Y entonces aquí la que uso es la posición 2. Ahí está. Bueno, vamos a continuar con la clase, con este lector de círculos que vienen por un archivo de texto. Hagamos acá, limpiemos, crear, y hagamos el cat de círculos.in. Círculos.in. Y estos son los datos que tenemos. Bueno, ahora estoy acá en una terminal donde no voy a tapar nada. Estuve tapando todo, así que vamos a tratar de esta última parte no tapar más nada de todo lo que escribo. Y antes de seguir con los círculos y ver cómo está quedando, esta clase que ya me va a tratar dos tipos diferentes de excepciones, es bastante completa ya con esto, nada puede fallar. ¿Por qué elegí hacer esto hoy con un editor plano? Bueno, no tan plano porque me corrige errores, etcétera. Y directamente la consola. Y porque estamos trabajando con archivos y queremos ver el contenido de los archivos, queremos saber dónde estamos parados, queremos saber dónde encontrar los archivos, etcétera. Entonces, en vez de estar en un ambiente tan controlado, tan confortable como Eclipse, nos salimos un poquito de la zona de confort para maltratarnos un poco a nosotros mismos o esforzarnos en pensar qué es lo que está pasando cuando manejo archivos. Para manejar archivos siempre hay que saber dónde están los archivos y dónde uno está parado para acceder hasta los archivos. Así que todo el tiempo estuve editando archivos con un editor, viendo el contenido y procesando los archivos. A partir de esos datos que hay en los archivos estoy construyendo objetos. Recién construí posiciones, ahora vamos a construir círculos y vamos a mostrarlo usando el toString del círculo. Así que, hecha esta salvedad y esta pausa, continuamos viendo qué pasó, qué modificaciones le hice a este archivo que leía posiciones o puntos con dos coordenadas para que ahora lea tres datos. Lee el radio y las coordenadas X e Y de cada punto. Hemos sido malos y hemos puesto un dato con un radio negativo y hemos puesto otro que tiene tres valores, pero el último valor no es un número, es cualquier cosa. Entonces este no lo va a poder parsear. Incluso podríamos haberlo puesto en el medio si tienen dudas. Por ejemplo, escribamos 7. Como valor, no, acá no, perdón. Este es el cat, acá no puedo hacer nada, lo tenía que editar. Para editarlo tenemos bin círculos.in. Lo editamos y acá en vez de 7.3 pongamos 7. 7 y después 8. Ahí está, para que quede en el medio. Lo guardamos y salimos de acá. Ese es el archivo que vamos a leer. Entonces, se tiene que dar cuenta que hay un valor negativo para el radio y se tiene que dar cuenta, vamos a hacer el cat de nuevo, se tiene que dar cuenta que acá hay escrito un 7 que no es un número. Y tiene que tratar esa excepción, no tiene que abortar, no tiene que explotar, todo tiene que terminar bien. Así como les mostré, flechita verde. Una buena ejecución del código. Bueno, agrandemos esto un poquito. Total, hasta aquí entra.
Bueno, ¿qué modificaciones hicimos? Leemos otro archivo, ¿sí? Apenas leemos el radio, aquí, apenas leemos el radio, controlamos que no sea negativo. ¿Mm? O sea, leemos el radio, lo parseamos, o sea, no, lo leímos con el line, ¿no? Con el read line. Parseamos la línea. La primera de los datos, o sea, el primer valor de ese archivo que se llama coordenada, perdón, de ese arreglo que se llama coordenada, es del radio. Ese radio pregunto, si es menor o igual que 0, lanzo la excepción radio negativo exception. Que se construye a partir de un mensaje que es radio negativo o 0. Después guardo X e Y, parseando las posiciones 1 y 2 de este arreglo de datos, o sea, de esta fila, el primero es el radio, después viene X del centro y el Y del centro, que son las posiciones 1 y 2 del arreglo de coordenadas. Construyo un punto para usarlo como posición. Y después construyo un círculo usando el radio y la posición. Y ese punto. Y después imprimo ese círculo. Entonces, si falla por radio, lo va a capturar esta excepción. Y si falla por formato incorrecto, lo va a capturar esta excepción. Veamos entonces cómo funciona esto, que ya está compilado. Entonces, para ejecutarlo sería leer círculos con Java, ¿no? Java, leer círculos. Y aquí está. Este es el resultado que obtenemos luego de leer círculos. A partir de estos datos que están aquí, me construyó estos círculos. Centro 1.3, 4.56, que son estos dos con radio 4. El otro tiene menos 2 y 45, radio 3. El otro tiene menos 3. ¿Qué pasó con este? El radio no puede ser negativo, pero siguió ejecutando, siguió leyendo el archivo y construyendo círculos. Acá tenemos otro de centro 12.45, 0,02 y radio 12.4, tal cual dice este. El 1.7, perdón, este de radio 1 y 7.3.825, y este que me dice uno de los datos leídos no es un doble, o sea, este 7 claramente no es un doble. Procesó el archivo por completo, tenemos flechita verde, quiere decir que todo se procesó de manera correcta y el archivo salió de ejecutarlo, perfecto. Bien, o sea, tenemos la capacidad de procesar datos de muchos tipos y tratar la excepción de acuerdo a lo que estemos haciendo. Ya ven que yo nunca voy a llegar a construir un círculo con un valor negativo de radio, porque lo estoy capturando antes de llegar al constructor del círculo, yo ya lancé una excepción por radio negativo. Entonces nunca voy a dejar un círculo a medio construir. O sea, llamé al new, pero como el radio es negativo, queda ahí medio colgado. Eso estaba mal. Eso no se hace así. Bien, bueno. Faltaría ver cómo escribir en un archivo. Así que ya vamos a buscar el ejemplo para escribir y ya seguimos. Y con eso terminamos. Bueno, veamos ahora cómo escribir en un archivo de texto. Porque hasta ahora todo lectura, pero bueno, de los datos es que vamos a nutrirnos para poder procesar cosas. Si no, no podemos hacer nada. Escribir es mucho más simple. Ya se supone que lo que generamos no hay que validarlo porque está bien hecho. Entonces simplemente vamos a escribir. Vamos a escribir una línea de texto y nada más. Ustedes lo extienden a todo lo que están haciendo, porque lo mismo que pueden sacar por consola lo pueden mandar a escribir a un archivo de texto. Este es bien distinto de todo lo que hicimos porque usa un print writer. Este print writer se conecta, lo vamos a llamar salida. Estamos trabajando también en un main y vamos a lanzar la excepción. No la vamos a tratar acá. Si hay alguna falla porque no se puede escribir o lo que sea, lanzamos la excepción para arriba. Ya aquí que no se puede escribir un archivo de texto, debe ser un espacio de solo lectura, por ejemplo, y ahí mucho que hacer no hay. Hay que propagar la excepción y ver si alguien se encarga.
Entonces la vamos a propagar. Si no se puede escribir, lanzamos mandamos la excepción para arriba con throws. Entonces preparo el archivo de salida, lo conecto con un print writer, new print writer, new file writer, con el archivo de salida out. Este archivo de salida también está en el mismo lugar. Ahora les muestro con otro ejemplo para escribir, perdón, para leer, que es con Scanner, cómo tratar la ruta completa del archivo. Entonces aquí tenemos conectado el archivo de salida. Acá hay mucho lugar de más, pero lo podemos limpiar. Aquí vamos a ir al final del archivo, que hay un espacio en blanco. Ahí está. Ahí está. Y acá borremos. Bueno, entonces tenemos un DNI, un valor Z, que es el DNI, que no sé por qué se llama Z. Vamos a ponerle DNI. Ahí está, queda mejor así. Tenemos un valor DNI con ese número y después lo imprimimos. Declaramos una variable S que tiene DNI, imprimimos S, print S y después print line al lado Z. Esto más DNI sería, ¿no? DNI, que ahora le cambiamos el nombre, DNI. Ahí está. Bien, por lo tanto esto escribe DNI igual a 50. No va a escribir 50, sino que va a escribir este valor que tenemos ahí, 34, 5, 6, 8, 9, 0. Todo eso, ¿no? Va a imprimir ese DNI. Y salida.close, cierro el archivo y ya está. Acá podemos hacer una maldad que sería, por ejemplo, no cerrar el archivo, para que ustedes vean qué pasa. No cierro el archivo, comentamos esta línea, lo guardamos, ya está. Acá me manda un mensaje de una alerta, me está diciendo, ojo que nunca está cerrando el archivo. Bueno, pero yo quiero mostrarle a ustedes qué pasa si no cierro el archivo. Entonces el archivo que va a generar es salida.out. Si acá hay algún salida.out, vamos a borrarlo. A ver, ls. Sí, tenemos salida.out porque recién lo probé. Vamos a hacer rm salida.out. Ahora volvemos a ver qué hay. No hay nada, no hay salida.out. Se fue. Vamos a achicar un poquito, así tenemos más lugar. Total, yo ahora no estoy tapando nada. Muy bien, entonces no tenemos salida.out. Así como está esto, lo vamos a guardar. Nos venimos aquí y lo compilamos. Java sería leer con Scanner. No, esto es escribir con PrintWriter. Entonces en Java C, escribir con PrintWriter. Y Java, escribir con PrintWriter. Y escribimos. No mostró nada porque escribe. ¿Dónde escribe esto? Lo escribe con salida.print, salida.println. En vez de mandarlo al system.out.print o println, lo manda a salida. O sea, el flujo va a un archivo. Antes el system.out.println en un flujo que va a la salida estándar, que es la consola. Este flujo va a parar a un archivo. A ver si es verdad. ls debería estar salida.out. Ahí está salida.out. A ver qué tenemos en salida.out. Cat. No, cat salida.out. Nada. ¿Cómo que nada? No escribió nada. No escribió nada en salida.out. Falló. No escribió nada porque no cerré el archivo. Por eso quería mostrarle. Es muy peligroso no cerrar el archivo. Fíjense ahora. Lo volvemos a salvar. Nos venimos aquí. Aquí no. Sino aquí. Volvemos a compilar. Volvemos a ejecutar. Y ahora volvemos a ver qué tenemos en salida. Y ahora en salida sí tengo el resultado esperado. El resultado completo. Borro salida para que vean. Removemos salida. No tengo nada. Ahora no lo tengo más. No está en mi lista de archivos. No tengo más. Lo removí. Lo quité. Vuelvo a ejecutar mi Java escribir con PrintWriter. Y si ahora vuelvo a pedir el cat, lo volvió a escribir bien. O sea, escribe si yo cierro el archivo. Si no cierro el archivo, es un problema.
Supónganse que yo esto lo hago en un, por ejemplo, en vez de imprimir esto, yo podría hacer, no sé, aquí abajo. Está haciendo largo porque se me van ocurriendo cosas que pueden pasar. Puedo hacer un for int i igual a 0, punto y coma, i menor que 100, punto y coma, y más. Y acá adentro, ¿qué hago? Imprimo ahí. O sea, un system.out. No, system.out no. Hago un salida, punto, println, y vamos a imprimir i. Vamos a imprimir i. Así de fácil. O sea, va a imprimir los números y no voy a cerrar. ¿Ve? No voy a cerrar esto. Sin cerrar el archivo. Acá me avisa otra vez que no estoy cerrando el archivo. ¿Qué pasa? Bueno, tiene que escribir el DNI y después los números del 0 al 99. ¿Sí? Sin cerrar el archivo. Lo compilamos. Vamos a compilarlo aquí. Ahora hay que compilarlo porque lo modificamos. Y lo ejecutamos. Escribir con PrintWriter. Listo, ya tenemos salida. Ahora hagamos un cat de salida.out. No muestra nada. No escribió nada. ¿Qué pasó? ¿No? Otra vez está vacío. Nada. A ver si imprimo 1000, por ejemplo, los primeros 1000 números. 1000 números. Oh, pero perdón que faltó ahí. 1000 números. A ver si con 1000 lo hace. ¿Cómo que no escribe nada? Algo tiene que escribir. Java C, Java y cat. Nada. Tampoco nada. No hay caso. Y con 10.000. Yo sé que en algún momento va a escribir. Todo eso. Compilo. Ejecuto. Y quiero ver el archivo. Ahí está. Ahora sí, algo hizo. Algo tengo. ¿Por qué les quería mostrar esto? Fíjense, tendría que haber llegado hasta dónde. Hasta 1.000.000. Y llegó hasta 98.787 y no hace más nada. O sea, cuando no escribe nada, ustedes sospechan que no cerré el archivo. Cuando les escribe la mitad de las cosas, ustedes no entienden por qué diablos no escribió. Y este error de no cerrar el archivo los puede hacer perder cualquier cantidad de tiempo. Entonces vamos a terminar bien este asunto cerrando el archivo. Lo volvemos a salvar. Nos venimos acá, lo compilamos, lo ejecutamos y cuando le pedimos el contenido, ahora llegó hasta 99.999, que es uno antes de 100.000. No es 1.000.000, son 100.000. Así que ahora sí lo hizo por completo y lo cerró perfecto. Bueno, cuidado con no cerrar los archivos al escribir. Y por último, veamos otro ejemplo que es cómo leer pero con escáner, que se lee muy fácil. Entonces nos pasamos de este lado, salimos de acá y abrimos leer con escáner. Esto es leer con escáner. Vamos a ver esto rapidito y terminamos la clase de archivos. Bueno, ¿qué hace este ejemplo que tenemos acá? Lo mismo, seguimos trabajando con un main. Acá, ¿qué hice? Acá creé una string que es my path o mi ruta, que es la ruta al archivo. Todo esto es la ruta al archivo. Desde la barra, que en Linux es el inicio de todo, es como el C2 puntos. Barra home, barra leoblau, barra mega, barra bla 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 bla. Todo esto hasta IO. Y después de IO tengo datos.in. Si acá quieren saber dónde estoy, le pongo pwd. Y estoy en toda esta ruta. O sea, ahí es donde estoy acá. Y si lo quieren ver con carpetitas, habría que poner alguna acá
algún de esos programitas gráficos para ver carpetitas y seguir toda la ruta desde el principio hasta acá. Pero es lo mismo, es más fácil andar por acá. Bueno, entonces esa es la ruta completa del archivo. El archivo que voy a leer ahora lo leo con un escáner. ¿Qué es un escáner? Un escáner se puede usar tanto para consola como para teclado, perdón, como para leer de archivo. Entonces, en vez de poner new scanner, new file, mypad, más datos, pondría un system.in, que es el teclado. Bueno, declaro esta línea que está acá, el sc.useLocale, para que use los signos de puntuación, punto para decimal, para que use el punto como decimal, si no es un lío manejar doble. Y creo un arreglo para guardar double. Voy a guardar double que yo lea de un... voy a guardar, entonces, primero, ¿qué hace esto? Leamos. Este programa lee un archivo con el siguiente formato. Primera línea, lee un entero que indica la cantidad de números siguientes que debo leer, seguido por n números de tipo doble. Yo voy a leer datos.in. Veamos acá qué hay en datos.in. cat.in. Entonces miro, datos.in tiene lo siguiente. Tiene un número 10, que me indica que después vienen 10 doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 34. Voy a leer esos 10 números doble. El primero es entero. Todos los demás son doble. Entonces, a ver qué hago. Conecto el escáner con el archivo, con esta línea. Defino los locales. Y después construyo un arreglo de double que se llama Beck, que es igual a new double. ¿Con qué lo construyo? Porque nosotros siempre que construimos arreglos necesitamos pasarle un tamaño. Y acá está el tamaño. El tamaño lo leo de la primera línea del archivo. O sea, este 10 es el que me va a construir. ¿Cómo obtengo solo el primer dato? Con sc.nextInt. El nextInt es un método de escáner. Vector para almacenar la lectura. Leyó este 10, construyó un vector de 10 posiciones. A partir de ahí leo desde i igual a 0 hasta i menor que vec.len, porque no voy a volver a leer, porque si leo avanzo. Yo quedé parado acá ahora con el escáner, porque leí el 10 y avanzó. Entonces, ¿qué hago? Vec sub i es igual a sc.nextDouble, o sea, lee el próximo doble. Perdón, después de leer el nextInt, leyó el primero y está esperando a volver a leer. Cuando vuelve a leer, sigue y busca un doble. Sigue, busca un doble. Sigue, busca un doble. Si todos son doble, está todo fenómeno. Y si no, va a lanzar una excepción. Podríamos acá capturar hacer un bloque try catch para el number format exception, por ejemplo. Entonces leo con un for 10 doble. Con los métodos sc next double. No hace falta hacer un parse int porque yo estoy leyendo double. Yo tengo que saber qué datos estoy leyendo. Y imprimo lo que leí. Simplemente acá estoy imprimiendo lo que leí. Podría hacerlo aparte, ¿no? Para que fuera más, tal vez más interesante. Vamos a quitar esta línea de acá. Me gusta sacarlo de acá ahora. Y bueno, ustedes me deben matar porque venimos largo ya, ¿no? Y hacemos int i igual a 0, punto y coma, y menor que vec.length, punto y coma, y más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un system, lo vamos a imprimir, vamos a leer vamos a levantar lo que leímos y vamos a imprimir el arreglo, o sea, un system.out.println.
println. Y vamos a imprimir bec y. Ahí está. Acá algo está mal. Bec. Ahí está. Y después cerramos el archivo. Nunca hay que olvidarse de cerrar el archivo. Bueno, entonces levantamos todos los datos del archivo y después imprimimos. Incluso podría cerrarlo después de leer. Entonces esta línea me la voy a llevar acá. Me gusta más. Y después estoy trabajando con lo que tengo en el arreglo. Y lo muestro por consola. Bueno, como hice modificaciones, vamos a leer con escáner. Tengo esto, así que compilemos leer con escáner. Java C. Y Java leer con escáner. Y acá leímos los datos del archivo. Fíjense que si comparamos con el otro, vamos a achicar aquí. Total, no creo que tape mucho. Fíjense que tenemos 10 y terminamos en 34.0. Y aquí el 10 no los tenemos, porque el 10 lo usamos para saber el tamaño del arreglo, pero no para guardarlo en el arreglo. Y me cambio algunos formatos, porque en realidad acá está con 0 punto, lo pasó a notación científica, y este también lo pasó a notación científica, es este. El 100, los que eran enteros, les puso el punto después, porque el arreglo es de doble. Los guarda en el arreglo y después yo los estoy imprimiendo desde el arreglo. Bueno, hemos hecho de todo con archivos, hemos aprendido a usar exception. Hemos aprendido un montón después de ver estas dos clases de más de una hora. Pero bueno, no se puede aprender a programar sin programar. Hoy vimos código a montones, sin entorno gráfico, directamente trabajando con terminales, porque hay que saber dónde uno está parado y cómo llegar a los archivos. Bien, les encargo que pasen todo esto a Eclipse, que hagan proyectos con todas estas clases y ubiquen los archivos si los encuentren. Si no los encuentran, recuerden, les voy a mostrar, por ejemplo, solo una cosita más. Pongo la pausa y les muestro en Eclipse dónde tienen que estar los archivos. Bueno, por último, ¿cómo se guardan los archivos cuando uno trabaja con Eclipse? Porque no van exactamente en el mismo lugar que los .java. Cuando estoy trabajando en Eclipse, por defecto, si acá no escribo la ruta, este es el mismo ejemplo que vimos directamente. Archivo para leer archivo, el primero. Fíjense que aquí en el proyecto están colgados los archivos, datos, archivos enteros, que son los que voy a leer. Están en la carpeta del proyecto. Vamos a ir a la carpeta del proyecto. Esto se va... hay una opción que es para abrir la ubicación. Me parece que no. Vamos a Properties. Aquí es. Desde aquí puedo ir en el explorador de archivos. Como no tengo explorador de archivos asignado al Eclipse, no sabe a dónde ir. Pero nos vamos a copiar la ruta. Copiar. Y vamos a mostrarlo de manera un poquito más gráfica. No les voy a torturar otra vez. Todo por consola. ¿Dónde tengo estos archivos? Los voy a pegar acá. Control B. Y voy a ir ahí. Bueno, aquí está. Entonces, esta es la carpeta. Aquí a ver si puedo agrandar, pero no demasiado. Donde, junto a bin y a src, junto a estas. No, aquí no agranda. Junto a bin y src, esta es la carpeta del proyecto. O sea, ustedes tienen que ver junto a, por ejemplo, archivo txt, que es el que estoy editando. Este que estoy editando aquí abajo que dice Hola Mundo Java. Este tiene que estar junto a las carpetas bin y src, adentro de la carpeta del proyecto. Acá estoy en el proyecto que se llama IO. El proyecto IO es este. Entro acá y están los archivos que quiero trabajar con todos los puntos Java que estén en
en esta carpeta src. ¿Mm? Entonces ahí es donde deben ponerlos. Bueno, listo, acá estoy. Muchas gracias por la atención. Fue largo hoy, hubo mucho para ver. Yo les dije en la clase práctica, la semana pasada metimos el freno. Esta semana tenemos que volver a meter el acelerador porque queda mucho por aprender. El curso le quedan todavía más de las 2/3 partes. A estudiar, a repasar, a verlo con ganas. Espero que lo disfruten. Chao, nos vemos en la próxima clase.